Mateo capítulo 4, versículo número 1. Si alguien tiene un poco tiempo de ser cristiano, sabrá que es un pasaje muy conocido sobre la tentación de Jesucristo. El Hijo de Dios fue tentado aquí en la tierra. Versículo 1 dice la Biblia: entonces Jesús fue llevado ¿por quién, hermanos? Esa es una de las pequeñas cosas que a lo mejor son difíciles de comprender de este pasaje. Yo comprendo muy fácil que uno será tentado por el diablo, pero a veces me cuesta un poquito de trabajo comprender cómo es que Dios guió a Jesús a ser tentado por el diablo. El hecho de andar en el Espíritu, y lo aprendimos esta mañana, la importancia de andar en el Espíritu. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios debe guiarnos, hermanos, amén. No debemos dejarnos guiar por nuestras emociones, no debemos dejarnos guiar por nuestras preferencias, no debemos dejarnos guiar por nuestro corazón. ¿Cuántas veces todos hemos escuchado, bueno, si tu corazón te dice que sí, entonces hazlo? Es algo completamente antibíblico, hermanos, porque nuestro corazón a veces querrá algo bueno y a veces querrá algo malo. Vamos a desviarnos brevemente. Jeremías 17:9. La Biblia dice que debemos andar en el Espíritu, debemos dejarnos guiar por el Espíritu y no mis emociones o mis deseos. Jeremías 17:9 dice la Biblia: engañoso es ¿quién, hermanos? Más que todas las cosas, y perverso. No puede haber un consejo más antibíblico que sigue tu corazón. Aunque sea una frase muy conocida y dicha por personas y aún personas cristianas, no porque lo diga una persona cristiana significa que es un buen dicho. Es un dicho antibíblico. Un cristiano no debe seguir su corazón. Un cristiano debe de seguir principios bíblicos, hermanos. El principio bíblico no cambia si yo me siento bien o si yo me siento mal. Compra la verdad y no la vendas. Sé fiel a principios, no a tu deseo. Hoy no tengo ganas, como aquella que me dijo, de una ciudad que no diré porque lo ven en internet. No se vayan a ofender los de San Luis Potosí. Ay, hermanos, andar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Ay, aquella hermana de veras haciendo visitas. No era pastor en ese tiempo y la fui a visitar. Me dijo, le dije evidentemente, como salimos a invitar, hermana, le esperamos el domingo en la iglesia. Este domingo no. ¿Y por qué no, hermana? Me dijo, yo ya le dije a Dios, Dios, tú sabes que tengo que ir al tianguis. Quiero ir a ver algunas cositas. Y ella me dijo lo siguiente, y Dios me dijo, está bien, hija. Yo le dije, no sé quién le oró. Debemos andar en el Espíritu y no en nuestras emociones, hermanos. No preferencias, mis preferencias cambian hoy. Hoy quiero una cosa y mañana quiero otra. Principios bíblicos nunca cambian, hermanos. Sé fiel a principios. Regresamos a Mateo 4, 1. Vemos claramente que el Espíritu Santo guió a Jesús. No nos cabe la más mínima duda de eso. Lo que me lleva al punto número 2, que es ser guiados por el Espíritu, no excluye tentaciones en la vida. El hecho de que seamos cristianos, el hecho de que tratemos de vivir una vida piadosa y tratemos de alejarnos del mundo, las presiones, no excluye que seamos tentados. De hecho, después de tomar una buena decisión, Satanás siempre tratará de desanimarnos. La tentación de Jesucristo, sabemos que es el texto, pero un versículo atrás no tenemos que ir, fue el bautismo de Jesús. Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y qué bendición que nosotros como humanos podemos agradar a Dios Padre, hermanos. Pero después de agradarle, Satanás querrá tentarnos, Satanás querrá desanimarnos, Satanás querrá sacarnos de la carrera. Una cosa es la prueba y otra cosa es la tentación. La prueba viene de Dios para fortalecerme y Dios la permite. Y bueno, al final de cuentas Dios permite todo. Mas sin embargo la tentación viene de Satanás con el afán de destruirnos. Destruir mi testimonio, destruir mi fe, destruir mi caminar con Dios, mi testimonio. Vayamos a Génesis 3:1. Sabemos la historia, están los hombres en el huerto, se acerca la serpiente, versículo 1.
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había dicho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vino la tentación a Eva, y la tentación vino en este caso por el oír, y estaba tratando de atacar su fe en Dios. Hermanos, cada vez que Satanás nos pueda tentar de esa manera, no tienes que ir a la iglesia, no tienes que leer la Biblia, no tienes que orar, no tienes que santificarte, vete al mundo y vive como el diablo. Cada vez que Satanás lo hace, somos tentados, somos bombardeados cada vez que vamos en el carro. Lo que uno decide escuchar. Vamos, a veces somos presa fácil. Lo mejor de una tentación es evitarla. Nunca es vencerla, porque somos débiles y es posible que cedamos. Viene la serpiente y le dice: con que Dios os ha dicho, el versículo 2, y la mujer responde a la serpiente. ¿Saben cuáles son la mayoría de nuestros problemas, hermano? Que en vez de huir de la tentación, jugamos con la tentación, platicamos con la tentación. Bueno, le voy a cambiar un ratito a la radio, bueno, le voy a cambiar un poquito a ese canal, como quiera, solo es un poquito de malo. No, si después nos damos cuenta y estamos en la oscuridad. Cuando uno entra a un cuarto y en cuanto apagas la luz no ves nada, pero después de un minuto ya ves todo, lo ves todo igual. Lo ves a oscuras, pero lo ves igual. Y cuando una persona se mete al mundo ya lo ve normal. Lo ves en la oscuridad, pero ya te acostumbraste, ya nos acostumbramos. Debemos correr de la tentación, no platicar con la tentación. Versículo 6 dice la Biblia. Sabemos que Dios le dijo: no comas de él. Hermanos, si Dios dice que no, es no, hermanos. Si Dios dice que sí, es sí. Y para muchas cosas en medio ahí existe el cerebro, hermanos. La Biblia no dice: no te piques un ojo, hermano, pero no debemos picarnos un ojo. Hay cosas que por sentido común podremos saberlas. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Satanás le dijo que el árbol era bueno? No. Solamente le dijo: vas a ser sabia, vas a ser como Dios. Y después empezó a hacérsele más apetecible. Mira, se ve rica. Y dice la Biblia que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Así es que la causa del pecado, de acuerdo a este texto, es por las mujeres. Más quería ver si estaban despiertos, hermano. Al final de cuentas, quien da cuenta es la cabeza del hogar. Era el amén del otro lado. Ay, hermanos, qué bendición es venir a la iglesia, hermano. Satanás nos tienta, hermanos. Trabaja un poquito más el domingo y no vayas al culto. Gracias, Dios. ¿Cómo que gracias, Dios? Aguas con el diablo. No pases tiempo con la familia, que te da flojera o prefieres ser otra cosa. Eso es darle lugar al diablo, hermanos. Si tus familiares no hablan contigo, tienen que hablar con alguien más. Y por lo general no va a ser algo bueno, no va a ser una buena influencia. Cuando una mujer te elogia: qué bien te ves, mira qué rico hueles. Hermano, debes huir. Es en el trabajo, pero nadie se da cuenta, hermano. Dios se da cuenta. Al final de cuentas, ¿a quién queremos agradar? ¿A los hombres o queremos agradar a Dios? La Biblia dice: huye, no vayamos como buey al degolladero. Empiezo a creer que es más peligroso el elogio que la crítica. La crítica me acerca a Dios. Digo: Dios, ¿por qué? Dice Dios: pues échale ganas. Está bien, Señor, vamos a echarle ganas. Pero el elogio me hincha la cabeza y me aleja de Dios. Creo que son mejores las críticas que los elogios. Los elogios pueden destruirnos, apartarnos de Dios. La crítica nunca. La crítica siempre nos hará más fuertes y dependientes de Dios. El hombre más fuerte y espiritual y los mejores hombres de la Biblia cometieron decisiones atroces. El hombre más espiritual, David, con Betsabé, dio la puerta a
al verla, pensar en ella. Abraham lo hizo con Agar, el hombre con más fe. El padre de la fe, Salomón, el más sabio. Sansón, el más fuerte. Dios no permite la prueba para que Él conozca nuestra madurez espiritual. Dios permite estos momentos para que nosotros conozcamos y reconozcamos nuestra flaqueza en esa área. Hermano, Dios ya sabe quiénes somos, pero a nosotros se nos olvida. Cuando uno es tentado en alguna área, te das cuenta cuán vulnerables somos. Recordamos cuán débiles podemos ser y cómo una mala decisión, hermanos, se requiere una vida para tener un buen testimonio y 5 minutos para perderlo. Yo sé que Dios restaura, hermanos, pero Dios dejó impreso en este libro el pecado de David. Sí, Dios perdonó, pero lo dejó impreso por la eternidad también. La Escritura nos dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vayamos a Efesios 4:27. Efesios capítulo 4, versículo 27. La Biblia nos dice, ni deis lugar, ¿qué dice ahí, hermanos? Al diablo. Ni deis lugar al diablo. ¿Significa que yo le puedo dar lugar al diablo? Sí. La Biblia dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si mi ojo está en luz, todo el cuerpo está en luz. Y si mi ojo está en tinieblas, todo mi cuerpo está en tinieblas. Si mi vida es sucia, final de cuentas es por uno mismo, hermanos. Porque yo le di lugar al diablo. Tantos cristianos y pues es que el diablo, y usted sabe, y es que es nuestra carne. Vayamos a Lucas 8:12, miren lo que hace Satanás. Lucas capítulo 8, versículo 12. Escuchamos la palabra de Dios nos ayuda, pero luego dice el 12, y los de junto al camino son los que oyen, todos aquí oímos, pero luego viene el diablo y quita de su corazón. ¿Qué es lo que quita, hermanos? La palabra. ¿Hace cuánto fue nuestra conferencia de Tenfe, hermanos? Una semana. Repetimos ese mensaje yo creo que 20 veces. ¿Alguien recuerda el mensaje que se predicó en conferencia hace una semana? ¿Puede levantar la mano y decirlo? Por favor, hermano, bien fuerte. El mensaje. La predicación. Pues que Dios es bueno, ¿no? Con eso basta. Adelante, hermano Marco, como palomitas. Tenemos que agradar a Dios. Ese fue el uno. Agradar a Dios solamente por medio de la fe. Amén. Y tener fe es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Qué bendición. Esos fueron los puntos que se predicaron. Qué bendición. Ahora vayámonos, eso fue hace una semana y se repitió 30 veces en la iglesia. Ahora, ¿quién puede recordar lo que se predicó hace un mes? Levante su mano, por favor. Prueba lo que dice el texto. Venimos gozosos, ya no voy a ser tentado, ayúdame Dios, amén. Salimos y nos caemos de nuestra mera frente saliendo de la iglesia, hermanos. ¿Qué se predicó? Pues estuvo bonito el culto y paz, paz, cuán dulce paz, y sale uno. Luego el lunes andas todo turbado, hermano. Viene Satanás y nos roba la palabra. Somos alimentados, tomamos decisiones, pero Satanás nos roba esa verdad. Por eso debemos leer la Biblia diario, hermanos. Diario. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Yo necesito la Biblia diario porque soy tentado diario. La Biblia dice que uno de los nombres de Satanás es el gran engañador. Vayamos a Efesios 6:12. Efesios 6:12. Pero a veces de otras cosas sí nos acordamos, ¿verdad?
y cosas que pasaron hace 3 meses o 4. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Si pudiéramos guardar eso en nuestro corazón sería algo tan grande. Nuestra lucha no es contra una persona, no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Segunda de Corintios 10:3 nos dice, pues aunque andamos en la carne, no atacamos, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Satanás quiere desviar nuestra mirada y pensar que mi enemigo es una persona al lado mía. Cuando nuestro enemigo al ser cristianos es el diablo, hermanos. La serpiente antigua, Satanás, no es contra carne, no es tu pareja. La Biblia le llama ayuda idónea. ¿Cómo pudiese ser una persona en tu familia? No pueden ser tus hijos. La Biblia dice que los hijos son la bendición de Dios. Tú piensas que alguien en el trabajo, pero el trabajo también es una bendición de Dios. Debemos recordar que nuestra guerra es contra Satanás, hermanos. Queremos que Dios use esta iglesia, amén, hermanos. Por la gracia de Dios lo ha hecho. Me encanta cada semana tener visitantes, que gente acepte a Cristo, los servicios, actividades evangelísticas. Mas sin embargo también Satanás querrá tentarnos, querrá desviarnos, hermanos. Tratará de desanimarnos. Cuando a ti te desanima el sábado, tú ya no vas a ganar almas. Y Satanás ganó porque gente no fue salva. Amén, hermanos. Cuando estamos animados, predicamos el evangelio a un otro día, pero a veces el desánimo, no queremos dar el evangelio. No, nadie me vea una cara muy piadosa. Mismo profeta decía, no quiero mencionar el nombre de Dios. Jeremías. ¿Por qué? Yo creo que estaba desanimado. El desánimo no hace excepción de personas. Cuando el desánimo nos visita, hermanos, tenemos que orar, debemos confiar en Dios, debemos animarnos y debemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. El diablo no puede tocar este hermoso lugar, hermanos, amén. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Proverbios 6:16, pero si algún día hubiese un problema, nunca será de afuera, siempre será de adentro. Que el diablo no puede tocar este lugar tan sagrado, hermanos. Qué hermoso. Mas sin embargo, Proverbios 6:16 dice la Biblia, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra, ¿qué dice ahí, hermanos? El que siembra, todo lo que siembras da fruto, no siembres discordia. 6 cosas aborrece Dios. Sin embargo, sí tenemos un enemigo que nos quiere destruir. La manera de hacerlo es por medio de las tentaciones. Pero qué bendición saber que Jesús nos ofrece la victoria, hermanos. La Biblia dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ni siquiera dice que nos librará. Presente, nos ha librado. ¿Qué significa eso? Satanás no tiene potestad con un hijo de Dios. Es que se le metió el diablo. Anda en la carne. Creo bíblicamente que Satanás sí puede influenciar la mente de una persona. Lo hizo con Pedro. No me voy a meter en ese asunto. Sin embargo, no puede influenciar lo que yo hago. A final de cuentas es mi decisión. Satanás no le dio el fruto a Eva. Eva decidió ir por el fruto. Me encanta que, a pesar de que no me gusta el tema de las tentaciones, existe una gran bendición por soportar las tentaciones. Santiago 1:12, miren lo que dice. Santiago capítulo 1, versículo 12.
Nos dice la Biblia, bienaventurado el varón que soporta ¿qué? Y Dios dice bienaventurado, porque no todos la soportan. Yo creo que es más fácil ceder a la tentación, pero un cristiano que camina con Dios, un cristiano que tiene temor de Dios, busca no hacer eso que no agrada a Dios. No es fácil, hermanos. Si alguien aquí levantara la mano y dijera, yo no sé de qué hablan, yo no batallo. No, te muestro un mentiroso. Todos en este lugar batallamos, hermano. Tenemos la antigua naturaleza dentro de nosotros. Pero el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Te imaginas que en el cielo, con el hecho de llegar al cielo es una bendición, pero que Dios se baje de su trono y te corone por haber resistido la prueba? Yo creo que eso es algo que debe motivarnos cada día a seguir agradando a Dios, hermanos, para que Dios pueda un día coronarnos. Solamente el que lucha es premiado, aquel que se abstiene es premiado, aquel cristiano que se guarda es premiado, y Dios nos ha equipado para resistir toda tentación. Hebreos 4:15, Jesús se hizo hombre, vivió como hombre en el poder del Espíritu Santo para mostrarnos que es posible vivir una vida limpia. Y cuando decimos una vida limpia, no estoy hablando de un hombre que vive en la montaña, lejos del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Aquí estamos. Pero debemos vivir distintos a las personas que viven aquí. Debemos hablar distinto, debemos vestir distinto, debemos vestir distinto, debemos vestir distinto. Que tengo algo en la cabeza. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Qué grande corazón de Jesús que se hizo hombre. Jesús no tenía que hacerse hombre, pero lo hizo para decirme, mira, yo lo hice, tú también puedes. 100% hombre, en el poder del Espíritu Santo. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, por eso tenemos a alguien que sí nos entiende. Jesús siempre te entiende. Cuando eres tentado, que tal vez dices, qué pena decirle a tal persona con lo que estoy. Hermano, díselo a Dios. Jesús te entiende, Jesús te ayuda. Dice la Biblia, pero sin pecado, un cordero blanco, puro, sin mancha. Tentado en todo. Nuestro primer pasaje de Mateo 4 fue tentado en la comida. Conviértela en pan. Pero Jesús ya tiene una respuesta lista. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Ahora, ojo, hermanos, si no has comido por 40 días, hermano, yo voy a querer hacer algunas piedras pan. Si tengo potestad para hacerlas, hermano, hasta el hago baguette. Y hermano, si no como un día me duele la cabeza. 40. Y teniendo la potestad, dijo, no solo de esto yo vivo. Jesús dice, yo vivo de esto. Vamos, qué testimonio tan increíble. Después Satanás lo reta. Y Satanás nos reta. Si eres hijo de Dios, échate y que te atrapen sus ángeles. Nos tenta a nosotros, bueno, ¿que no eres hombre? Vete con otra mujer. ¿Que no eres hombre? A los jóvenes les dice, fuma, toma. Número 3, después le ofrece poder, fama y prestigio. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y sabemos que Satanás ofrece mucho, paga poco, pero cobra caro. Satanás trata de dar lo que solo Dios puede dar. Dios dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Qué versículo hasta difícil de comprender, Salmo 2:8. Y luego Jesús le dice, vete porque al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén, hermanos. Debemos saber que jamás tendremos una tentación que no podamos resistir. El hecho es si yo apruebo o repruebo las pruebas de la vida, las tentaciones. Con Adán y Eva la reprobaron y la consecuencia fue cruel.
Sansón y Dalila reprobaron y la consecuencia fue cruel con sus ojos y su propia vida. David y Betsabé reprobaron. Pero luego vamos a un Abraham. Dame a tu hijo, tu único, a quien amas, y vemos que él aprueba. Noé con el arca lo aprueba. José y la esposa de Potifar, vayamos a Génesis 39:7 y la aprueba. Génesis 39:7. Sabemos toda la historia de José. En este momento la compra a Potifar. Su esposa empieza a admirarlo. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y luego, ¿qué dice ahí, hermanos? Para el mundo en el que vivimos, hubieran dicho: qué poco hombre. Pero para un cristiano ese es un hombre de Dios. Ese es un hombre con principios. Es un hombre recto y temeroso de Dios. Porque cualquier persona dice: sí, hermanos, aún un mismo perro. Pero un hombre cristiano no, hermanos. Un hombre cristiano vive por principios bíblicos. Amén, hermanos. La fornicación es pecado. Unión libre es pecado. Estar viviendo con una persona que no es tu esposo o esposa es pecado. Amén, hermanos. Pero es que ¿quién va a pagar los gastos? Entonces es oficio. Dios paga los gastos. Pon a Dios primero. Si esa persona te dice: luego me caso contigo, ¿sabes cuándo va a ser ese luego? Nunca. Porque si fuera luego ya se hubiera casado. Algunas personas se van a lastimar con lo que estoy diciendo, pero solamente te estoy ayudando. Si se quiere que se case, si te quiere que te lo demuestre, hombre, hasta a ti te conviene, te van a dar un anillo. Si no lo quieres, luego lo vendes y lo das a pro templo, hermanos. Hasta la obra de Dios crece. Vamos a 1 Corintios 10:13. Jamás seremos tentados más de lo que podamos resistir, jamás. 1 Corintios 10:13 dice la Biblia: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No te aísles a un rincón a decir: si tan solo entendieran mi vida. Tal vez yo no te entiendo, pero Dios sí te entiende, y Dios sufrió mucho más que todos nosotros juntos. Pablo sufrió mucho más que todos aquí juntos. Ninguna tentación que no sea humana, y me encanta lo que dice, hermanos, pero fiel es Dios. Nadie nos gusta la tentación, pero en la tentación y en el día malo recuerda que tienes un Dios que es fiel, hermanos. Recuerda que tienes un Dios que cumple sus promesas, y tengamos fe en Dios, hermanos. El desánimo es evidencia que no hay fe. Tú dices: bueno, Dios lo hizo allá por padre Abraham, pero por mí, ¿qué puede hacer? Dios puede hacer lo mismo por mí que lo que hizo por Abraham, hermanos. La misma sangre de Cristo fue vertida por él, que por mí y que por nosotros. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación, que dice, salida. Siempre hay una salida. Pero es que no hay la puerta. Jesús es la puerta, hermanos. Comiéndate a Dios, Dios te va a ayudar. Yo sé que es difícil, yo sé que hay batallas, yo sé que hay luchas, yo sé que hay dudas, pero Dios es fiel, hermanos. No, créele a Dios. ¿Tú crees que Dios va a dejar que te ahogues? ¿Tú crees que Dios te va a dejar a la deriva si lo pones a Él primero? Dios es fiel para con aquellos que le son fieles, hermanos. Juntamente la tentación para que podáis soportar. Esta mañana aprendimos que hay 4 clases de personas: el hombre natural, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Debemos cruzar a ser ese cristiano espiritual, hermanos. Vayamos a 1 de Juan 2:16. Algunos cristianos juegan al cristianismo, pero el diablo no juega con las tentaciones. Las tentaciones son reales. Las tentaciones son diarias, y muchos buenos cristianos han caído. No dije malos, dije buenos.
Si lo hicieron, entonces eran malos. No, eran buenos, pero se descuidaron. Y puede pasar lo mismo con quien sea. Las tentaciones son reales, las tentaciones son diarias. Esto solo es un mensaje cuando uno lo escucha, pero cuando le pasa a una persona que aprecias, este mensaje toma algo más pesado. Las tentaciones son verdaderas, las tentaciones son diarias. ¿Cómo son las tentaciones? 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero me gusta esta parte, el que hace, no dice el que desea o el que busca. Tenemos muchos cristianos buscando la voluntad de Dios, no haciendo nada. El que hace la voluntad de Dios. Dame un cristiano ganando almas y te muestra un cristiano dentro de la voluntad de Dios, más que un cristiano de rodillas. Dios, ¿qué quieres que haga? Que prediquemos el evangelio, quiere Dios que hagamos, hermanos. No dice el que busca o el que desea, el que hace la voluntad de Dios. Permanece para siempre. Nos quedaremos con los testigos. Algunos le entendieron, algunos le entenderán en 2 minutos. La carne, los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Por eso los apóstoles oraban: Dios, líbrame de la tentación. ¿Ves que no oraban líbrame del pecado? Guárdame de tal cosa. Esa oración es muy pobre y muy corta. Estamos jugando mucho. Los apóstoles reconocían su debilidad. Los apóstoles sabían quién ellos eran, a pesar de ser apóstoles escogidos de Dios, seguían siendo humanos. Líbranos de la tentación. Vayamos a Lucas 4:13, es un paralelo de Mateo 4. Fue nuestro pasaje con el que comenzamos. Y Lucas 4:13 dice, después de las tentaciones que vino con Jesús: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. ¿Qué dice ahí, hermanos? Va a haber tiempos hermosos cuando uno descansa, hermanos, uno camina con Dios, y tiempo agradable, refrigerio del Señor, el reposo de Dios, le llama Hebreos. Después de pasar por tentaciones, mas sin embargo, no porque acabemos con una tentación hoy significa que ya no hay mañana. Tal vez no habrá 1 o 2 días, mas sin embargo dice, y le dejó por un tiempo a Jesús. Significa que Satanás nos va a tentar a todos nosotros, muy a menudo. Vendrá otra vez, tal vez en la misma área o tal vez en un área distinta. Por eso la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Jesús nos dejó el ejemplo al decir: para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. El bautismo de Jesús está en Mateo 3. Después de una buena decisión viene Mateo 4 con la tentación. Pero si por su gracia logramos pasar la tentación, vayamos a Mateo 4:17. En cuanto acaba la tentación, primero viene algo bueno, luego viene algo malo y luego llega algo muy bueno. Y así es en la vida. Primero tomamos buenas decisiones, aceptarle, servirle. Después Satanás nos va a tentar en infinidad de áreas. Pero cuando soportamos la tentación, cruzamos la tentación, Dios promete una corona de vida. Pero yo lo examino en la vida de Jesús desde entonces. ¿Comenzó Jesús a qué, hermanos? Después de tomar una buena decisión, vendrá la tentación. Y si por la gracia de Dios cruzamos la tentación, Dios nos va a usar con poder. ¿Para qué me guardo? Para que Dios nos use con poder, hermanos. ¿Pero para qué? No, para que Dios nos bendiga. Entonces comenzó
Jesús a predicar. Fue una bendición ver a algunos hermanos de aquí predicar, hermanos, en la escuelita bíblica de vacaciones. Yo no tengo que preguntarles, hermanos, yo sé que ese es el patrón en sus vidas, al igual que ha sido en la mía, al igual que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todos los hermanos que enseñaron en la escuelita bíblica de vacaciones tomaron una buena decisión al decir, quiero servir a Dios. Te aseguro, sin preguntarte, que fuiste tentado esa semana, esa misma semana o tal vez ayer, hermano. Pero por la gracia de Dios libraste la tentación y Dios te usó para predicar. Y qué bendición ver cientos de niños escuchar el Evangelio a través de ustedes, hermanos. Si uno no soporta la tentación, uno más. Uno no soporta, Dios te usará. Vas a querer comenzar a evangelizar o que Dios sobre en tu vida. Bendiciones caerán y darás un paso más en tu vida cristiana de muchos más que nos faltan. Sé fiel, ora, apártate de las tentaciones y pidámosle a Dios que nos ayude. Esto no es cuestión de no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No, es cuestión de, Señor, sin ti soy polvo, pero en ti soy más que vencedor. Eres tú quien me guarda. No caigamos en el error de Pedro, yo nunca. Y al poco tiempo maldijo, desde que cayera a cantar el gato. Hay gatos que cantan. Vamos a orar.